pondremos en riesgo nuestra vida por creer en lo que creemos, por tener una Biblia en la casa. Y no me refiero a una Biblia abierta en el Salmo 91, sino una Biblia que usted está leyendo, que usted está estudiando. Y eso forma parte de la profecía bíblica y forma parte del plan de Dios. Y es por eso que es muy importante, familia, que entendamos que estamos en un tiempo de preparación, que estamos en un tiempo de guardar aceite, de prepararnos para cuando venga la persecución, para cuando venga el señalamiento, para cuando ya está sucediendo en muchos lugares, ¿sí? Pero a menos, como ministraban hace rato, a menos que nuestra vida esté fundada en la verdad de Cristo, vamos a tambalear, vamos a dejar de perseverar en esto que Dios nos ha entregado. Y hoy quiero compartir, como le dijo mi esposa, vamos a estar esta semana y la semana siguiente con la invitada que tenemos. Vamos a estar cerrando esta serie acerca de Jesús, que creo que ha sido muy importante. Seguramente yo hablaba con algunos del equipo y yo les decía, seguramente será una serie que volveremos a tocar en un tiempo, porque creo que es muy importante que tengamos un conocimiento correcto acerca de quién es Jesús, pero no solo de manera histórica, ni siquiera teológica, sino de quién es Jesús para la vida del creyente, de qué significa creer en Cristo y qué significa seguir a Cristo. Y la semana pasada hablábamos de que Jesús habló de que el reino de los cielos se había acercado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? El reino de los cielos se había acercado porque era Él acercándose, era Dios, ¿se acuerdan? Dios acercándose al hombre, Dios hecho carne para venir a rescatarnos y para venir a traer salvación. Hablamos hace unos domingos que el nombre de Jesús significa Salvador. Dios salva, salvación. Y hablábamos de que Él es el Señor, de que Él es el Rey. Entre semanas recibí algunos comentarios de eso que dije, que en el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios las cosas no están a votación, las cosas no son si nos parecen o no nos parece. En el reino de Dios, el Rey ha establecido lo que está bien y lo que está mal. El Rey ha establecido cómo debemos seguirle, cómo debemos amarlo, cómo debemos vivir la vida cristiana. No es como a nosotros nos parece. Y eso es muy importante. Ya vamos con el primer versículo que vamos a revisar hoy. Es muy importante porque estamos en un tiempo bíblico que está profetizado y que está sucediendo, donde saldrán muchas nuevas ideas, donde saldrán muchas nuevas modas, tendencias a decirte, está bien si sigues a Cristo de una manera o de otra. No, la Biblia ya estableció, Jesús, el reino de Dios ya estableció cómo debemos seguir a Jesús, cómo debemos seguir a Cristo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Está establecido y otra vez se los digo, no está sujeto a votación, ni sujeto a opiniones. El Rey ha establecido cómo son las leyes y los principios en su reino. Y quiero comenzar leyéndoles Mateo 24, del 10 al 14. Jesús aquí está hablando del final de los tiempos. Jesús está hablando de algunas dinámicas. Le voy a invitar a que después lo revise en su casa, de algunas dinámicas que van a estar sucediendo en esos últimos días, en esos últimos tiempos, en esos últimos años, en los cuales ya estamos, y muchas de las cosas que Jesús habló ya las hemos estado viendo. Pero Jesús dice lo siguiente: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Cuántos se apartarán de la fe? Dice la Biblia. Muchos se apartarán de la fe. No son algunos, no son unos pocos. La Biblia dice, lamentablemente está profetizado, lamentablemente muchos se apartarán de la fe. En Mateo 25, no me lo vayas a cambiar todavía. En Mateo 25 dice que habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y las otras 5 no estaban listas para el regreso del Rey, no tenían aceite en sus lámparas.
Así que bíblicamente podríamos decir que el 50% de la iglesia no estará lista. Pero quiero que sepas que yo he recibido de parte de Dios y es la carga que tengo en mi corazón como pastor, que de este lugar el Señor nos permita levantar muchos, que sean los muchos que están preparados, no los muchos que se quedan. Que sean los muchos que están listos. Y dice la Biblia, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Eso ya está sucediendo, por si no se ha dado cuenta. Surgirán muchos falsos profetas. Y eso hoy con las redes sociales es mucho más fácil. Cualquiera que tenga un celular, una cámara y diga 2 o 3 cosas bonitas que suenan bien, que suenan a Biblia, pareciera que están hablando. Todos tienen una opinión, todos hablan de algo, pero la Biblia dice, y tenemos que estar atentos, que van a surgir una gran cantidad de falsos profetas y que engañarán a muchos. Versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Otra vez la misma palabra, muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es muy importante que usted tenga presente que la Biblia habla del evangelio del reino. No es cualquier evangelio. Hay un evangelio que es el evangelio del reino. Y Jesús dice, este evangelio del reino es el que tiene que ser predicado en todas las naciones como testimonio. Y cuando todos hayan oído, todos hayan sido predicados con este evangelio del reino, no con otro distinto, entonces vendrá el fin. En Mateo 17, esto lo vimos la semana pasada, donde quiera que vayan, dijo Jesús, prediquen este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Y hablábamos de la importancia y de que ya Jesús había establecido que solo el que nace de nuevo entra en el reino de Dios, que solo a través de la fe en Jesús podemos acceder al reino de Dios, que no está asociado a la muerte, a un lugar que vamos a ir al morir, sino que está asociado a un nuevo nacimiento. El que nace de nuevo entra en el reino de Dios. Y vamos a estar profundizando en esta palabra o en este título, en este rol que define el rol de Jesús, Jesús Cristo. Y creo que es posiblemente el nombre más importante, por eso lo dejamos para el final de la serie. Creo que es el nombre más importante que del que necesitamos tener conocimiento y revelación de parte de Dios. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado o incluso hemos orado, Jesucristo, Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, Jesús es el Cristo, pero posiblemente no todos entendamos qué significa que Jesús es el Cristo. Si usted le pregunta, yo he hecho este ejercicio, si usted le pregunta a algunas personas en la iglesia, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? No saben responder. Pero déjeme decirle, debería ser algo que cualquier creyente puede responder, porque no es algo reservado para cierto conocimiento. No, ya la Biblia establece qué significa que Jesús es el Cristo. Y en estos minutos me quiero enfocar en esto. Y vamos a la definición etimológica, pero no es lo más importante, ¿ok? Pero de ahí vamos a partir para que tengamos una definición correcta y podamos verlo a la luz de la Biblia, lo que significa para nuestra vida. La palabra Cristo proviene del griego Christos y significa Mesías. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías. Está escrito en griego y significa Mesías. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías proviene del hebreo y significa el ungido. Ahora, ¿qué significa Cristo entonces? El ungido. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es la pregunta. Qué chévere que Jesús sea el ungido. Qué chévere que Jesús tenga ese rol. Qué chévere que Jesús tenga ese encargo. Qué chévere que Jesús tenga eso. Pero ¿qué tiene que ver con la vida del creyente? De eso es lo que quiero compartir en estos minutos. Este Mesías, en todo el Antiguo Testamento se habló de este Mesías. Se habló de que venía alguien, de que venía el ungido
para reinar para siempre. Y vamos a encontrar muchas profecías acerca de la venida de Cristo, acerca de la venida de este Mesías. Y los judíos lo estaban esperando. Ahora, muchos creen que estas profecías se cumplieron en Jesús de Nazaret, pero otros creen que todavía no ha sucedido. Creen que todavía ese Mesías, que Jesús fue un profeta, de que Jesús fue un hombre de Dios, pero no era el Mesías. Pero vamos a entender a la luz de la Biblia que esto de que Él es el ungido habla de un rol, un oficio, una asignación con la cual Él vino a estar entre nosotros. Y necesitamos verlo a la luz de la Biblia, pero sobre todo para entender qué significa para cada uno de nosotros. Lo cantábamos, lo hemos hablado de este lugar. Necesitas hacer de Cristo el fundamento de tu vida. Necesitas hacer de Cristo el fundamento de todo en tu vida, pero por eso necesitamos entenderlo. En Lucas 24, del 25 al 27, Jesús está hablando con estos discípulos, ¿verdad? En ese camino de Emaús que no lo reconocieron. Y Jesús empieza a hablar y dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Posiblemente no lo veamos, pero Jesús les explicó a estos discípulos, comenzando por Moisés y pasando por todo el Antiguo Testamento, todas las palabras que se referían a él. Entonces vamos a encontrar que el Antiguo Testamento habla de eso. Y aquí Jesús les está diciendo, luego la Biblia dice que en un momento les son abiertos los ojos y Jesús les está diciendo, hey, o sea, todo esto que dice la Biblia, todo esto que dice el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, soy yo. Aquí estoy. Mateo 4 del 25 al 26, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, la mujer le dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Otra vez la misma palabra. Y respondió a la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Entonces aquí vemos a Jesús diciendo algo muy importante. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Yo soy el que ha sido ungido por Dios para esta tarea. Esta afirmación de que Jesús era ese Mesías fue una de las afirmaciones por la cual lo mataron, por lo cual tomaron y hablaron diciendo que blasfemia estaba diciendo, que no podía él provenir de Dios. ¿Se acuerdan? Decían, ¿quién es este que se sienta con pecadores? ¿Quién es este que se siente con cobradores de impuestos, con prostitutas? ¿Quién es este? No puede ser el Mesías. Para la mente religiosa decía, este no puede ser el Mesías. El Mesías no se mezclaría con este tipo de gente. El Mesías no estaría, si fuese el Mesías, si fuese el ungido, no se relacionaría. Sabría qué tipo de gente es. Y Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, dice la Biblia, dijo lo siguiente, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No he venido a buscar justos, sino a pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Entonces esto forma parte. Ahora, ¿qué significa entonces ser el ungido de Dios? Porque necesitamos entenderlo para poder dimensionar lo que significa esta palabra. En el Antiguo Testamento se ungían a tres tipos de personas. Se ungían a los profetas, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los reyes. Y había toda una ceremonia para ungir. Tomaban aceites, habían distintos tipos de aceites dependiendo de la asignación. Pero Dios estableció esto. Dios estableció qué tipo de aceites debían utilizar, qué tipo cómo debía ser la ceremonia para ungir al sacerdote, para ungir al profeta o para ungir al rey. Y había todo, y cuando sucedía todo ese acto, llegaba alguien, colocaba aceite sobre la cabeza y
y era una señal de que esta persona estaba siendo apartada para hacer una tarea, para traer una asignación de Dios para ese tiempo. Tanto el sacerdote, tanto el profeta, tanto el rey tenía una asignación de parte de Dios. Ahora, aquí vamos a terminar, pero quiero adelantarme un poco. En Jesús, ya lo vamos a ver, encontramos los tres roles. Encontramos el rol profético, encontramos el rol sacerdotal y encontramos el rol de rey. En el Antiguo Testamento se podía ungir a una persona para una de las asignaciones, pero en Jesús encontramos las tres. ¿Por qué? Porque ahí vamos a terminar. Cristo es el centro de todo el evangelio. Cristo es el centro de la vida cristiana. Cristo debería ser el centro, el enfoque, la fuente, la meta, el deleite de todo cristiano. Realmente debería ser todo para nosotros y no poner nuestros ojos en otras personas, lugares o fuentes para conseguir la plenitud o conseguir eso que solo podemos conseguir a través de conocer a Cristo. Así que muy rápidamente, para poder concluir con algunas cosas que me parecen importantes, quiero que veamos esto. Número uno, los profetas, cómo representaban a Dios. Eran hombres y mujeres que hablaban de parte de Dios. ¿Sí? Era en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba sobre los creyentes, no habitaba el cuerpo de ninguna persona, sino que venía sobre algunos y les daba capacidades, les daba dones para algunos momentos, para algunas asignaciones especiales, pero venía y se iba. Así funcionaba en el Antiguo Testamento, pero era importante, hablaban de parte de Dios. Estas personas eran ungidas, apartadas, se les asignaba la tarea de hablar de parte de Dios a un pueblo, de parte de Dios las palabras de un pueblo, para instruir, para exhortar, para redarguir, para traer dirección. Y vamos a encontrar muchas de estas cosas en el Antiguo Testamento. Y era muy serio para Dios, quiero que sepan, porque el que se atrevía a decir, así dice el Señor, y Dios no le había dicho nada, Dios lo reprendía. Vamos a encontrar Jeremías 23, vamos a encontrar también en Ezequiel a Dios hablando en contra de estos falsos profetas. Quiero que sepan, ¿qué es un falso profeta? Alguien que habla de parte de Dios, pero que Dios no le ha hablado. Eso era un falso profeta en el Antiguo Testamento. Y era tan serio que Jesús dice, si uno habla y dice, Dios me ha dicho, y no se cumpliere lo que dijo, sea apedreado por atreverse a decir algo que no era verdad. Y para Dios era algo muy serio. Primera de Reyes 19, 15 al 16, solo un ejemplo. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael como rey de Siria. ¿Cómo tenía que ser ungido Jezael? Como rey. Y a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolat, para que te suceda como profeta. Aquí vemos un ejemplo, Dios enviando a un profeta a ungir a alguien para ser rey, a ungir a otro para ser rey del otro lugar y a ungir a uno que va a ser el profeta que va a estar después de él. El mayor profeta del pueblo de Israel, el más grande profeta, el más alto para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, se llama Moisés. La Biblia dice que Moisés es el profeta, el mayor profeta que hubo. Para algunos que tenemos un poco de conocimiento, nos puede llegar el nombre de Elías, de Eliseo, pero la Biblia establece, Deuteronomio 34, del 10 al 12, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés. ¿Quién llamó profeta a Moisés? El mismo Dios, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés
ante todo Israel. Es el mayor profeta. Toda la ley judía se basa en lo que este hombre estableció, en lo que Dios estableció a través de él. Y era de gran importante, pero Dios le dijo a este hombre, Deuteronomio 18:18, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Esto es lo que se denomina en la Biblia una profecía mesiánica, porque no hubo otro profeta, no hubo otro como Moisés hasta que Jesús nació. No hubo otro, y dice, levantaré uno de entre tus hermanos como tú. ¿Cuál era el mayor profeta? Moisés. Y hay una escena en Lucas 17, solo la voy a mencionar, no lo puse ahí, cuando sucede la transfiguración. Y dice la Biblia que los discípulos que estaban ahí ven a Jesús, ven a Moisés y ven a Elías, ¿se acuerdan? Y en esa conversación se oye la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y fue establecido por Dios que Jesús era mayor que Moisés y que Elías, que son dos figuras bien importantes para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Jesús entonces? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Es Jesús ahora. Ahora quiero que entendamos aquí porque Él es el ungido. Porque cada uno de estos hombres en el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los sacerdotes, eran ungidos por Dios para una asignación. Pero llegó el ungido, el mayor de todos los que habían sido ungidos. Y el problema que tenían los fariseos era que a este Jesús nunca se le echó aceite en la cabeza. El problema era que él nunca hizo un ritual para ser ungido como tal. Entonces decían, ¿tú con qué autoridad hablas? ¿Se acuerdan? Los fariseos le preguntaban, ¿tú con qué autoridad estás hablando? ¿Tú por qué estás enseñando? ¿Tú por qué estás haciendo esto? Tú no has sido ungido. No fue ungido de acuerdo a la ley. Fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, y esto es muy importante para lo que vamos a hablar. Entonces, miren, Jesús no viene ya con una, así dice el Señor, sino que ahora viene con un, y yo les digo. Ahora yo les digo, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, el verbo hecho carne, la palabra viva de Dios. Ya no es así te dice el Señor, sino es yo te digo, porque era el mismo Dios hablando a través de su Hijo. Jesús definió lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque era Dios hablando. Es el profeta que en este tiempo sigue hablándonos a través de sus enseñanzas, a través de la Escritura. Lo establecido por Jesús no está sujeto a votación, y en Jesús tenemos ese gran profeta que nos revela el corazón del Padre. Cada profeta del Antiguo Testamento tuvo una asignación preciosa de Dios y algunos la cumplieron, otros no la cumplieron, pero Jesús es la palabra viva de Dios hecha carne. En Él conseguimos todo lo que necesitamos. Él mismo es un mensaje vivo. Él mismo es un mensaje de amor. Él mismo es un mensaje de salvación. Él mismo, Dios, dice la Biblia, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Se mostró cómo era la relación con Dios, cómo era la vida que Él quería que viviéramos, y nos dio ejemplo para que pudiésemos seguir sus pisadas. Número 2, también se ungían en el Antiguo Testamento a los sacerdotes. Su tarea principal era la de ser mediadores entre Dios y el pueblo. Quiero que sepan, al principio, desde Éxodo, Dios tenía un plan con toda la nación de Israel. Eso lo va a conseguir en Éxodo 19:5. Dice, y haré de ustedes una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Dios quería que todo Israel fuese un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero el pueblo de Israel no quiso. Es el mismo pueblo de Israel el que le dice a Moisés,
no queremos hablar más con Dios. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. No queremos, habla tú con Dios y dinos a nosotros lo que debemos hacer. Pero porque tenían temor, porque si ustedes leen en Éxodo 19, en Éxodo 18, si ustedes leen, cuando Dios aparecía, el monte temblaba, había una nube encima del monte, habían truenos, habían relámpagos, era una cosa estremecedora y el pueblo se asustó. Dijo, nosotros con ese Dios no queremos hablar. Es Dios, pero habla tú con él, Moisés. Habla tú con él y nosotros. Entonces, como el pueblo de Israel no quiso, Dios tuvo que establecer una de las tribus y apartarla como la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, para que hicieran esta tarea de ser mediadores, intermediarios entre Dios y el pueblo, que pudiesen escuchar de parte de Dios y compartirlo con el pueblo, y también presentaban el sacrificio que el pueblo daba a causa de sus pecados delante de Dios. Si usted pecaba en el Antiguo Testamento, usted tiene que agarrar una oveja, una paloma y sacrificarla, pero no podía sacrificarla usted mismo, tenía que llevársela al sacerdote, y era el sacerdote el que ofrecía ese sacrificio en nombre suyo, en nombre de su familia y en nombre de su casa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Lamentablemente en la iglesia cristiana, evangélica, católica, cualquiera que sea, se quedó la mentalidad del Antiguo Testamento, donde hay algunos hombres ungidos que funcionan como intermediarios entre Dios y ellos. Pero la Biblia establece que ya no hay otro intermediario sino Jesucristo. Que hay un solo intermediario. Quiero decírtelo con mucho amor, pero también con mucha responsabilidad. Yo como pastor no soy intermediario entre ustedes y Dios. Ustedes necesitan relacionarse cada uno directamente con Dios. Para eso murió Cristo. Ya es Él el intermediario. A través del sacrificio de Cristo, cada uno de nosotros puede acceder al trono de la gracia. Cada uno de nosotros puede acercarse. Ya no es el pastor, ya no es un líder. No quiero irrespetar a nadie, pero tengo que decirlo, no es el papa, no es un cura. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Dios levanta a algunos con la responsabilidad de enseñar, con la responsabilidad de edificar, pero no de ser intermediario y mucho menos de ser reverenciados de alguna manera. No se trata de eso. Es Jesucristo el mediador. Es Jesucristo al que necesitamos en nuestra vida para poder conocer más a Dios. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y es muy importante porque miren, a mí me llaman personas, me escriben personas, ¿verdad? Y a veces pareciera que me los estoy zapateando, pero no es así. De verdad, nosotros estamos para servir. Pero a veces cuando me llaman, ¿verdad? Pastor, que me está pasando esto, que está, que no sé qué. Yo digo, chévere, ¿ya oraste? ¿Ya oraste por eso? No, que quiero que venga y usted ore. Yo voy, no te preocupes. Pero quiero que sepas que tú también puedes orar. Quiero que sepas que yo no soy intermediario entre Dios y tú, que tú puedes orar, que Jesucristo, si has creído en Jesucristo, Él
oficia como intermediario entre el Padre y tú. Que si tienes a Cristo, tienes acceso al gran trono de la gracia. Este sumo sacerdote, dice la Biblia, después lo puedes revisar, Hebreos 9, Hebreos 10, dice la Biblia que entró al lugar santísimo, no al lugar santísimo hecho por manos de hombre, no un templo, sino en el cielo, y ofreció un solo sacrificio para siempre por el pecado de nuestras vidas. Un solo sacrificio fue suficiente para ser perdonados y para ser aceptados, y por eso Él tiene esta función. Es el único, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Número 3, los reyes también eran ungidos. Los reyes también, una vez más sucede, como sucedió con el sacerdote, sucedió con los reyes. Dios quería que la nación de Israel no tuviese reyes, sino que Él iba a ser su rey para siempre. Iba a ser una nación reinada por el mismo Dios, pero el pueblo de Israel una vez más dijo, no, nosotros queremos reyes como las demás naciones, nosotros queremos reyes como todos los demás. Y ahí empezó todo ese tema. Israel y Judá tuvieron más malos reyes que buenos. Si usted lee la historia, la mayoría fueron malos, terribles, apartaron al pueblo de Dios, hicieron cosas que desagradaban a Dios. Dios sabía eso. Yo digo, no les conviene que les reinen los hombres. Les conviene que reine yo, pero ellos no quisieron. Y ya hablamos, no voy a profundizar porque todo el domingo pasado hablamos de eso, de que Jesús es rey, de que Jesús nació rey. Desde el momento en que nació, fueron a buscarlo y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está este rey que venimos adorarlo? Pero este rey nació como rey, nació para ser rey y reina para siempre. Dice la Biblia, es Señor de señores, es Rey de reyes, ha sido ungido por el Padre para esto. En Apocalipsis 1:6 dice, al que ha hecho de nosotros. Jesús restaurando el plan original de Dios, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, al sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, vemos cómo en Jesús se cumplen las tres funciones, la profética, la sacerdotal y el de rey. Por eso Jesús es el ungido de Dios. Pero si lo vemos, Jesús no es ya alguien que habla de parte de Dios, sino que es la palabra de Dios. No es alguien que ofrece sacrificio solamente, no. Es un mediador real, vivo, que vive para siempre, que no muere, que vive y que sigue reinando y que reinará para siempre. Ahora, en Gálatas 2:20, la Biblia establece lo siguiente. Voy a leer la versión NTV primero. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra versión, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto me lleva al último punto que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Número 4. ¿Es Jesús el Cristo para ti? ¿Es Jesús esa palabra viva de Dios? Encuentras en las enseñanzas de Jesús, en las palabras de Jesús, la verdad que tu alma anhela y que tu alma necesita, la identidad, el propósito que necesitas. ¿Se acuerdan cuando las palabras de Jesús a veces eran muy, muy fuertes? Y llega un momento en que muchos dejaron de seguirle a causa de lo que enseñaba. Y Jesús se voltea a sus discípulos y dice, ustedes también se quieren ir. Váyanse. Si ustedes se quieren ir, vayan.
Y sale Pedro y dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Encuentras en Jesús estas palabras de vida eterna. En primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esto es muy importante, iglesia. No es si crees que Jesús es una persona real, que nació en cierto lugar, que es de Belén, hijo de María, hijo de José, que si fue carpintero, que si no fue. No. La Biblia es clara. No es solo que creas que Jesús fue una persona real. Es si crees que Jesús es el Cristo. Todo aquel que crea que ese Jesús histórico que conocemos es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que crea y quiero decirlo con cuidado y con mucho respeto, todo aquel que cree que Jesús es el ungido del Señor, es el ungido de Dios y que todo el pueblo de Dios ha sido ungido por Él, por medio del Espíritu Santo, y que ya no hay un super ungido, que ya no hay hombres con una unción superior, sino que el que tiene la unción superior, la unción mayor es Cristo, y que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo hemos sido ungidos por Él. Todo lo que hemos recibido. Él fue el que hizo posible eso. El sacrificio de Jesús. Él les dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero cuando me vaya vendrá el Espíritu. Antes no había sucedido. El Espíritu Santo vendría sobre algunos y se iba. Venía sobre algunos y se iba. Pero Jesús le explica a sus discípulos, pero esta vez, después que yo me vaya, quiero decirles algo. Ahora estará en ustedes. Ahora el Espíritu de Dios habitará en ustedes. El Espíritu Santo, la unción. ¿Con qué fue ungido Jesús? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué es ungido el creyente? Con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Pero eso solo sucede si Cristo es el fundamento de tu vida. Si Cristo es el mayor profeta para tu vida y no estás buscando en YouTube otros profetas. Y no te estoy diciendo que no escuches prédica, escúchalo. Pero tienes que entender que el mayor profeta que hay hoy en toda la historia humana se llama Jesucristo. Y si viene alguien por allá con mucho carisma, con mucha gracia, con mucho no sé qué, hablando muy bonito, pero dice algo que Cristo dijo que era incorrecto, ¿a quién le vas a hacer caso? Hay un profeta mayor, hay un profeta superior, hay un solo mediador. Cualquier religión, cualquiera que sea, que ponga un hombre como intermediario entre Dios y la gente, es una religión falsa. Cualquiera. Existen iglesias cristianas que son así, quiero decirles, están mal. Donde el profeta, el pastor, el apóstol, el reverendo, lo que sea, es el intermediario y tiene que pasar por ahí, todo el mundo lo quiere tocar, está mal. Es Cristo el mediador, es Cristo el mayor, nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y quiero terminar con algunos versículos para que abraces la verdad de Cristo en tu vida. Primera de Corintios 2, del 1 al 2 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien estando entre ustedes a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y a este crucificado. Ya vamos a leer otro versículo donde lo dice, pero Cristo es llamado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el misterio de Dios. El misterio, dice, algo que estaba oculto, algo que los antiguos no alcanzaron a verlo, los que los crucificaron no alcanzaron a verlo, pero al que le es revelado de parte de Dios, que ese Jesús es el Cristo, tiene el fundamento correcto en su vida. Primera de Corintios 1, del 22 al 24, los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo
crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y vuelvo a mi pregunta en este punto 4. ¿Es Jesús Cristo para ti? ¿Es Jesús el poder de Dios en tu vida? ¿La sabiduría de Dios? ¿Encuentras en Él eso que hemos estado buscando? Colosenses 3:11. En esta nueva naturaleza, otra vez, no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Mira, si te vas con algo de la prédica, quiero que te vayas con esto. Cristo es todo. Cristo es todo. Cuando la gente me dice, no, sí, Cristo es lo primero en mi vida, no es lo primero, es todo en tu vida. Algo que está en primer lugar puede pasar en algún momento al segundo. El reino es lo primero, buscar el reino y su justicia, eso dice la palabra, pero Cristo no está ni en el primer lugar, ni en el segundo, ni en el tercero. Cristo lo abarca todo. Y así debería ser la vida del creyente. Cristo debería ser todo lo que necesitamos, todo lo que buscamos, todo lo que anhelamos, todo lo que queremos en esta vida es conocerlo a Él, tener la revelación de que Él es ese que abrió el camino, que me mostró el camino hacia el Padre, por medio del cual puedo conocer a Dios, por medio del cual puedo conocer al Padre y sobre todo aquel que dio su vida en redención y propiciación por la mía. Y quiero terminar con este último versículo. Quiero que sepas algo. Yo hace muchos años escribí una frase y que he abrazado mucho. Es una frase, la escribí yo, pero no es mía. La saqué de la Biblia. Y dice así: Cristo no es garantía, es esperanza. Y ya se la voy a explicar. Porque tener a Cristo en nuestra vida no es garantía de una vida sin problemas. No es garantía de una vida sin dificultades. No es garantía de que todo nos va a salir bien. No es garantía de que las cosas van a suceder como nosotros queremos. Nunca, no existe algo así en la Biblia. Pero sí es esperanza de gloria. Si es esperanza de que aunque ande por valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Que aunque pase por las aguas, Él va a estar conmigo. Que aunque pase por el fuego, Él va a estar conmigo. No es garantía de que todo me va a salir bien, pero hay esperanza en mi corazón de que sea lo que sea que me espera adelante, Él va a estar conmigo. Y dice la Biblia, y quiero invitarte a leerlo de pie, si puedes, por favor, conmigo. Y les voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando. Colosenses 1, 26 y 27. Dice la Biblia, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. ¿Cuál era este misterio, familia? Se los acabo de decir. Cristo. Y sigue diciendo, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos, usted, la persona que está a su lado, a nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Y dice la Biblia que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Cristo en tu vida es esperanza de gloria. Cristo en la vida de la persona que está a tu lado es esperanza de gloria. Cristo en la vida de cualquier hombre o mujer de Dios es esperanza de gloria. Pero necesitas abrazarlo. Necesitas hacer de Cristo el todo de tu vida, el centro de tu vida. Que toda tu vida gira alrededor de Él. Miren, necesitamos deshacernos, familia, necesitamos deshacernos
de esta tendencia que tenemos, de esta tendencia religiosa a querer ganarnos cosas de Dios a través del servicio o a través de algo que hacemos, de portarnos de cierta manera. Quiero que sepas, Cristo es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Fue el sacrificio completo que satisfizo la ira del Padre, y por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia, y te lo repito, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo. Pero esto no es un acto emocional. Necesitas ser consciente y posiblemente hoy levantar una oración conmigo y decir: quiero que Cristo sea todo. Quiero que Cristo sea el todo en mi vida, el todo que lo llena todo en mi casa, que lo llena todo en mi familia, que lo llena todo en cada uno de nosotros.